Y el protagonista es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, presidente ejecutivo de Produbanco, analista económico, a quien saludo con toda cordialidad y con el más vivo interés. Y esta mañana, don Abelardo, le vamos a plantear varios temas, no solamente la cuestión del sistema financiero, la cuestión de la proforma, sino otros temas de carácter económico. Pero comencemos por la cuestión del dólar y las medidas del Banco Central. ¿Cuál es su evaluación acerca de las medidas adoptadas por el directorio del Banco Central el martes anterior para detener la carrera alcista del dólar? ¿Exitosas, medianamente exitosas o a la larga infructuosas? Diego, buenos días y gracias por esta nueva oportunidad. El directorio del Banco Central debió tomar ese conjunto de medidas conocidas, rompiendo ya el dilema que tenía desde semanas atrás de ver cómo día a día se desestabilizaba más la economía ecuatoriana, y eso se hacía evidente en el comportamiento del mercado libre de cambios. El problema que tiene el mercado libre de cambios puede resumirse de la siguiente manera. Como consecuencia de la propia crisis económica del país, de el inadecuado proceso y estrategia de renegociación de la deuda externa a través del sistema de moratoria, el Ecuador tiene un estrangulamiento externo profundo, ya que los bancos internacionales, el mercado financiero internacional le ha perdido credibilidad y confianza al país, no tiene una disposición favorable para seguir colocando recursos en nuestra sociedad, y más bien ha optado por la decisión de recuperar todos los préstamos que habían sido entregados, especialmente con vínculo al comercio exterior y también directamente al sector privado ecuatoriano. Entonces, hay un flujo, una salida de capitales, de cancelación de obligaciones sumamente fuerte, profundo, que ha ocasionado un desbalance pronunciado en el mercado libre de cambios. ¿Qué recomendaría usted si, a pesar de las decisiones del Banco Central y la subida del interés interbancario, continúa la estampida del dólar? Le decía, Diego, un fenómeno es el estrangulamiento externo. El otro fenómeno es el vínculo del Banco Central con la AGD y la disposición de la ley establecida por el Congreso Nacional hace aproximadamente un año, de cobertura ilimitada en valor y en moneda a todos los depositantes del sistema financiero. Se está poniendo coto, ¿no? A lo que se está poniendo coto. Entonces, lo que el Banco Central ha hecho es tratar de resolver este segundo tema, el tema vinculado con la emisión monetaria, que se les fue de las manos. Las propias autoridades del Banco Central lo han reconocido. 140%. 140%, la cifra última. Entiendo que todavía ha crecido un poco más. Pero aún con esa hay un desbalance tan fenomenal entre la cantidad de dinero. ¿Cuánto era lo previsto, el nivel 70%? 69%, algo así. Lo que las autoridades nos han informado es que el convenio o el proyecto de convenio con el Fondo Monetario Internacional determinaba que la emisión de dinero no debía pasar del 75% a diciembre de este año. Claro. Y esa meta está absolutamente rebasada, no se la va a poder cumplir, y ahí hay un problema en la negociación con el fondo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el directorio del Banco Central? El directorio del Banco Central ha retomado su responsabilidad primigenia, fundamental, básica, que está inclusive perfectamente delimitada en la Constitución de la República, y que dice que el Banco Central tiene la única obligación de velar por la estabilidad económica y el valor adquisitivo de la moneda que se le encarga, que es el sucre. Entonces, el Banco Central, entre esas 9 decisiones de la semana anterior, tiene una que para mí es la sustantiva. Las otras yo creo que algunas inclusive pueden no ser aplicables, pero la sustantiva es la número 1, que dice que el sistema de descongelamiento de cuentas y además el sistema de devolución de depósitos de los bancos que se encuentran bajo control de la AGD se lo hará de común acuerdo y en consonancia con lo que determine el programa monetario. Exacto. De tal forma que aquí sí hay una noticia de fondo, un cambio profundo, así es, radical en la compostura del Banco Central.
Sí, la GD no puede ser un tonel sin fondo, ¿no? En definitiva. Y el Banco Central tampoco puede ser la caja abierta. Exacto. Para la maquinita que imprime dinero. Correcto, para cubrir todo tipo de obligación fiscal. Hay inclusive un cuestionamiento a la ley de la GD que lo hemos expresado en varias oportunidades, y es que la ley de la GD tiene un conflicto con la Constitución política, porque la ley de la GD dice que el Banco Central deberá adquirir los bonos que emita el Ministerio de Finanzas para atender su responsabilidad de dar cobertura a los depositantes del sistema. Sin embargo, la Constitución dice que el Banco Central no podrá financiar bajo ninguna circunstancia un déficit fiscal. Y los bonos, que son endeudamiento interno, desde luego, son producto de un déficit fiscal. Entonces, ahí hay un conflicto realmente entre la Constitución y esta ley. Pero el Banco Central está tratando de resolverlo y me parece que es lógico. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Porque yo creo que el Banco Central estaba esperando tener respuestas de parte del Congreso en lo que corresponde a la aprobación del presupuesto del Estado. El Congreso definitivamente llegó casi al límite de su mandato constitucional, casi 90 días en aprobar la proforma. Y por el otro lado, yo entiendo que el Banco Central tenía una dificultad muy grande en decidirse por aumentar las tasas de interés al nivel que debió asumir y subirlas para poder controlar el mercado cambiario, porque hoy día las operaciones interbancarias están al 150%. Claro. Y esto, de mantenerse en el tiempo, va a trasladarse a los créditos que tienen los clientes con el sistema bancario, porque los bancos que no tienen liquidez van a pagar 150 o 160% de tasa de interés al Banco Central o a sus colegas que tienen liquidez. Y estas tasas de interés, don Abelardo, a la postre también pueden afectar al sector productivo del país. No, de hecho, no, le van a afectar. Y yo creo que esa decisión, como es tan conflictiva, porque el beneficio de estabilizar el tipo de cambio y de evitar que se colapse el mercado, tiene un perjuicio muy grande porque encarece en cambio a las operaciones en moneda nacional, todas las empresas y personas que están endeudadas en sucres y que durante este periodo de, yo diría, excesiva devaluación o sobredevaluación del sucre, se vieron protegidos porque encontraron que su deuda medida en términos de moneda extranjera cada día se achicaba. Claro. Hoy en cambio se ven ante la situación de que les toque el turno de enfrentar un encarecimiento de sus costos y una situación sumamente complicada en un ambiente de recesión o mejor de depresión profunda del país. ¿Se habla de una depresión del 10% a propósito? Si no, ¿Del 10%? Si no es más. No me diga. El otro día conversábamos sobre el tema y aparentemente podría superar el 10% la caída del Producto Interno Bruto este año, lo cual sería la caída más profunda que ha tenido la economía ecuatoriana en todo el siglo. En todo el siglo. Yo creo que la crisis el año 99 es el año más doloroso de la historia económica ecuatoriana, de lo que podemos recordar o de lo que podemos ver en los análisis que se tienen disponibles. Y es compleja, es dolorosa, es un año, yo le he dicho, es un año infeliz para un montón de gente, es un año infeliz para el país. Un año que prácticamente ha marcado, don Abelardo, ¿qué digo? La virtual eliminación de la clase media, ¿no? Porque la clase media se ha empobrecido. Y buena parte también de la estructura empresarial ha sufrido también enormes consecuencias negativas. En general, para ponerle un indicador, los ecuatorianos hemos perdido por lo menos un 50% de los patrimonios, en general. Todos vemos reducidos nuestros ingresos. Si medimos el nivel de ingresos en el mes de enero y el nivel de ingresos en el mes de diciembre, la caída es realmente grande y eso explica, Diego, el por qué la inflación no ha tenido una conducta tan expansiva como de tiempo en tiempo nos han estado advirtiendo las autoridades, porque las autoridades nos han dicho que estamos frente al peligro. No hay capacidad de demanda, pues claro, no hay capacidad de demanda. Claro, de hiperinflación. Claro. ¿Pero con qué? Exacto.
Si los fondos están congelados, no los fondos, pero un pedazo de los fondos de los ecuatorianos y de las empresas están congelados. Y por otro lado, los ingresos de las personas no han sido corregidos, porque no hay forma de corregir. ¿Por qué no hay forma de corregir? Porque cada vez que queremos corregir el nivel de ingreso de los ecuatorianos, tropezamos con que el déficit fiscal se incrementa notablemente. Y eso implica más impuestos. Se me ocurre una pregunta anterior, pero dejemos de lado esa pregunta. Se me ocurre lo siguiente: ¿podría aplicarse en este momento, don Abelardo, el modelo cambiario gradualista que usted aplicó durante el gobierno del doctor Borja para detener la escalada alcista del dólar? Bueno, el gradualismo lo aplicamos desde el año 1982 hasta el año 1984 y luego del año 88 hasta el año 92 casi. Exacto. Yo creo que son etapas históricas diferentes. En el momento actual ya esa política cambiaria no puede ser sostenida, y no puede ser sostenida porque el Banco Central hoy día es un agente económico regulador del mercado, pero ya no interviene con la fuerza con la que intervenía cuando el Banco Central manejaba las divisas del comercio exterior ecuatoriano. El Banco Central compraba las divisas a los exportadores y les vendía a los importadores. Hoy no, hoy todo ese gran mercado de comercio exterior fue trasladado al mercado libre de cambios, y el Banco Central solo atiende las obligaciones oficiales del gobierno o del Estado ecuatoriano. Entonces, la política de devaluación controlada o gradual no creo que tenga una aplicación práctica en el momento actual. Dadas las condiciones de desarreglo que tiene nuestro país, la flotación en este momento es lo más recomendable. Sin embargo, Diego, yo sí creo que hay que pensar en una modificación del sistema para reducir esta gran volatilidad que hay. El dólar llega a 19.000, baja a 16.500. En algún momento, perdón, que interrumpa, se llegó a hablar acerca de la posibilidad de eliminar el mercado libre de cambios, ¿no? Bueno, esa posibilidad está reñida con las disposiciones contractuales que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional al ser miembro de ese organismo, que en uno de los primeros artículos del estatuto dice que el fondo y los países miembros de él no propiciarán sistemas cambiarios múltiples o restricciones a los movimientos de capitales. Si a alguien se le ocurriera en este momento hacer o tomar una decisión de esa naturaleza, lo primero que tendría que hacer es despedir toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque esa no tendría ya ningún futuro. Y me parece que sería un suicidio, porque la única tabla de salvación para restablecer los flujos internacionales y que vuelvan a entrar capitales al Ecuador es el Fondo Monetario. Ahora, usted ha calificado como un mal necesario, son sus palabras, la subida de las tasas interbancarias y de los repos, esto el miércoles anterior. ¿Hasta cuándo debería aplicarse sin que se agudice aún más la recesión? Mientras más corta sea la vigencia de esa medida, mejor. Y esa medida va a depender de la forma como pueda el Banco Central recoger los frutos de los dos campos en los cuales hay problemas básicos para el mercado libre de cambios. Uno, de que la emisión monetaria empiece a reducirse notablemente. Es decir, que el Banco Central empiece a recoger sucres del mercado. Es increíble, hay una gran liquidez en el mercado. Y mientras más rápido recoja los sucres del mercado y veamos que se regulariza la política monetaria, se estaría cumpliendo el primer elemento. Y el segundo elemento, mientras más rápido restablezcamos nuestras relaciones financieras internacionales. En otras palabras, mientras más rápido tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario que permita que se nos abran las líneas, por lo menos de los organismos multilaterales de crédito que hoy están suspendidas, para que puedan ingresar dólares por conceptos diferentes a la exportación, porque hoy al Ecuador solo ingresan los dólares de exportación. Y nadie le presta al Ecuador, nadie invierte en el Ecuador. Y necesitamos el acuerdo con el fondo para que algo empiece a fluir a favor del Ecuador. Tan pronto se cumplan estos dos requisitos, la tasa de interés debería empezar a bajar del Banco Central del Ecuador. Entonces, ¿qué veo? El primer requisito está en manos del Banco Central del Ecuador. El primero está en manos del Banco Central. Es decir, ejecutar lo que la semana pasada se comprometió frente al país, el punto número 1 de su agenda de 9 puntos. Y el segundo punto no está solo en manos del Banco Central del Ecuador, sino está en manos del Banco Central y además del Fondo Monetario Internacional, que mire como aceptable todo el conjunto de decisiones que hemos tomado en los distintos campos. A propósito de la mención al Fondo Monetario Internacional,
¿Cree usted en la buena fe del Fondo Monetario Internacional como para salvarle al país de la crisis con una masiva inyección de recursos? Yo sí creo que uno puede manejar la relación con el fondo en términos razonables. El Fondo Monetario tiene una filosofía, responde a una estructura económica mundial en donde ya yo diría la colectividad del planeta ha aceptado que el sistema económico preponderante es un sistema de mercado, un sistema abierto, un sistema competitivo. El Fondo Monetario lo que hace es propiciar que los países miembros de este planeta tengan política económica consistente con ese gran objetivo y lo apoya en tanto y en cuanto el programa vaya dando los resultados que se busca para que sea una sociedad que dé frutos a esta gran globalización económica. Uno tiene muchos instrumentos para negociar con el fondo. Hay instrumentos de carácter político, hay instrumentos de carácter estrictamente económico. Las relaciones diplomáticas internacionales juegan también un papel en este mundo actual. Entonces, yo creo que las conversaciones con el fondo rebasan el campo estrictamente económico. Antes no era así, pero hoy se han ampliado, ¿no? Se han modificado las reglas de juego. Con la aprobación de la proforma presupuestaria, ya tengo luego una pregunta concreta sobre este tema, con la aprobación de la proforma presupuestaria y la anterior aprobación del paquete tributario, ¿está vista la vía para un acuerdo final y la firma de este famoso convenio con el fondo en unas 7 semanas más o menos, según se calcula? Yo creo que hemos dado un paso en la dirección correcta, un paso importante en la dirección correcta, Diego. No he podido precisar para darle una opinión objetiva y a mía personal el impacto de estos cambios que se han hecho en las partidas de gasto, que es producto del acuerdo político que se dio el día jueves de la semana pasada, pero luce razonable a primera vista. Y yo creería que el Fondo Monetario en el campo fiscal no va a tener observaciones de fondo. Es decir, creo que la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario desde el punto de vista fiscal puede avanzar. Puede ser se dice un tema que el déficit esté en el 2.5%, ¿no? Y si no está en el 2.5% y está cercano al 2.5%, yo creo que el fondo lo va a aceptar. Yo creo que el fondo tiene otros problemas en este momento. Uno, yo creo que el tema de el descontrol de la política monetaria le preocupa mucho. Y ahí tengo la impresión de que ellos van a darse un compás de espera para ver los resultados de las decisiones tomadas por el directorio del Banco Central del Ecuador antes de tomar una decisión final de apoyo al Ecuador. Y el otro tema que a mí sí me parece que es extremadamente complejo en la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la renegociación de la deuda externa. Está un poco en el limbo, ¿no? Está un poco en el limbo. Y yo creo que estamos bien atrasados. Exacto, sí. El gobierno dijo que para el mes de diciembre iba a tener arreglada la deuda externa. Así dijo en el mes de septiembre. Hasta el mes de diciembre arreglaremos las diferencias que haya de negociación. Yo creo que ahora ese calendario está desfasado. Totalmente desfasado, vamos a tener una demora notable. El fondo al principio le empujó al Ecuador a esto, le metió en el problema de una moratoria unilateral. Luego el fondo se ha retractado de su posición y hoy me da la impresión de que está adoptando la postura de apoyar al Ecuador siempre y cuando llegue a algún tipo de acuerdo con sus acreedores. Si eso es así, el tema del convenio con el Fondo Monetario Internacional tiene una dificultad compleja. Estamos de acuerdo con usted. Sigamos avanzando. Este es un diálogo personal con don Abelardo Pachano, analista económico, presupuesto del Estado. ¿Qué opina del acuerdo del gobierno con el PRE para aprobar el presupuesto del Estado? ¿No cree usted que hay allí una claudicación de principios que oculte intereses desconocidos, como podría ser la entrega del área telefónica a los señores Isaías? Yo espero que no haya negociación que vaya más allá de haber encontrado coincidencias para tener un instrumento, uno de los instrumentos y probablemente el más importante instrumento fiscal para estabilizar la economía en el año 2000. Si esto se ha vuelto a dar con el famoso sistema del toma y daca, en donde hay
negociaciones que van más allá de lo que es el compromiso con el Ecuador y con el bienestar de la colectividad sería lamentable. Yo espero que eso no ocurra. El tiempo nos va a decir si es que las, llamemos así, expectativas de que se han dado acuerdos adicionales al presupuesto son ciertas o no, lo podremos ver conforme se vayan dando nombramientos o se tomen decisiones en esos Se habla de un posible regreso de Abdalá Bucaram, ¿no? E insisto en esta parte de la pregunta. Se habla también de la posibilidad de la entrega del área telefónica a los señores Isaías. ¿Usted ha escuchado algo sobre esto? No, yo he leído, lo segundo no he escuchado, Diego, pero de lo primero claro que lo he leído, porque está parte del comentario político nacional de que habría algún tipo de vínculo con el retorno de Abdalá Bucaram. Le repito mi opinión. Creo que los temas económicos son de por sí tan sensibles al bienestar de la colectividad, que no deberían atarse a decisiones políticas puras. Ya. Seguimos avanzando. De los 4 proyectos de reactivación económica, ¿no? Cámaras de Guayaquil, Superintendencia de Bancos, Cámaras de Comercio y Corporación Financiera Nacional, ¿cuál es el más viable según su punto de vista? Yo creo, digo, que el programa más viable de reactivación económica es la estabilización de este país. Cuando estabilicemos nuestra economía, es decir, cuando todos los ecuatorianos, sus dirigentes políticos, sus dirigentes empresariales, sus dirigentes de toda naturaleza, los profesionales, aceptemos y nos pongamos como como gran objetivo nacional el respetar la estabilidad de la macroeconomía para crear un ambiente proclive a la inversión, estaremos creando el mejor programa de reactivación económica del país. El momento en que el tipo de cambio esté estable, el momento en que la inflación baja, el momento en que la tasa de interés se pone en un nivel razonable, todos ganamos, todos ganamos. ¿Y cuándo se consigue eso, Diego? Se consigue cuando se maneja seriamente las finanzas públicas, es decir, cuando el Estado no gasta más de lo que tiene, es decir, gasta lo que debe gastar. O menos de lo que tiene. Claro. Sin perjudicar el flanco social, desde luego, ¿no? Y ahorra. Cuando el Estado ahorra, puede recomprar su propia deuda y bajar el servicio de ella. En otras palabras, cuando tenemos nosotros un ambiente, una política monetaria rigurosa, en donde el Banco Central no está comprometido con ningún tipo de decisión extra, el cumplimiento de su propia responsabilidad, que es darle seguridad al país. En ese momento, Diego, tenemos el mejor programa de reactivación económica. ¿Por qué? Los inversionistas privados confiarán en el Ecuador, podrán tomar sus decisiones, los inversionistas internacionales traerán sus recursos y obviamente lo que vamos a hacer es generar empleo. Claro. La banca ecuatoriana va a tener recursos para reestructurar los pasivos de las empresas, es decir, darles un horizonte de recuperación. Pero todo lo que le hagamos en un ambiente de inestabilidad son esfuerzos válidos, pero tienen resultados parciales. Claro. Lo que propone el gobierno nacional con el programa de recapitalización de las empresas al convertir deudas en acciones. Lo que proponen las cámaras de Pichincha, que me parece que va más o menos en la misma línea, pero creando un mecanismo financiero adicional. Lo que proponen las cámaras de Guayaquil. Todo ello se lo pierde, Diego, se pierde si es que la economía no está estabilizada. Porque nadie va a querer ni producir, ni invertir, ni va a generar empleo porque el país no le ofrece un horizonte. Si usted fuera el juez de las arbitrariedades bancarias, don Abelardo, ¿qué haría para sancionar a los responsables de la crisis financiera? ¿Es razonable, justo, que los malos banqueros solo sean de origen guayaquileño? No, no es así. Además, no es eso cierto. La ley tiene... La ley de bancos... Usted reacciona muy vivamente ante esta pregunta. Porque no puede uno regionalizar una cosa que tiene un contenido nacional. No es solo de Guayaquil. Hay banqueros de Quito, y hay banqueros de Cuenca, y hay banqueros de Machala, y hay banqueros de varias ciudades que están involucrados. La ley de bancos tiene en los capítulos relativos a sanciones normas penales absolutamente expresas, facultades del superintendente de bancos para actuar perfectamente delimitados, a fin de que cuando se detectan actos arbitrarios contrarios a la ley, reñidos con los principios de un manejo sano del sistema,
se puedan empezar las sanciones con amonestaciones administrativas y terminar con enjuiciamientos penales. Es decir, depende la gravedad de la falta para que se pueda producir una configuración de un delito de diversa naturaleza. Lo que ha sucedido en el Ecuador es que la supervisión bancaria ha tenido restricciones políticas muy grandes. Han estado limitados los funcionarios de la Superintendencia de Bancos en el ejercicio de sus facultades porque llamémoslo así, la dirigencia política responsable del manejo del Estado en los distintos momentos ha constreñido el uso y el cumplimiento de ese tipo de normativas. De tal manera que yo creo que ahí está bastante claro. Por otro lado, la ley de bancos tiene debilidades en lo que concierne a el fortalecimiento del sistema financiero. Por ejemplo, el capítulo relativo a la capitalización del sistema parte de una normativa que permite que los bancos sean de una dimensión demasiado pequeña o frágil para poder atender sus responsabilidades. Hoy, en la negociación a propósito con el Fondo Monetario Internacional, se está discutiendo la incorporación de los famosos conceptos o normas de Basilea, que son normas internacionales, y que hay que darles cabida en las disposiciones ecuatorianas, dándoles un horizonte, dándoles un tiempo a los bancos para que puedan recuperarse, porque el ambiente económico del país no les permite ahora capitalizarse a los bancos porque los inversionistas, los accionistas de los bancos no tienen recursos para hacerlo. Y además han sido, en unos casos justamente sancionados, pero en otros casos han sido injustamente atacados. Así es. Entonces, hoy día ser accionista de un banco es una afrenta. Casi un INRI. No hay llamemos así, la posibilidad de encontrar en eso una actividad lícita, de poner en riesgo un capital y de trabajar seriamente. El accionista de los bancos ha sido perseguido a lo largo de este último año, desestimulándole su participación. Entonces no se le puede decir a ese accionista venga y capitalice nuevamente un banco. Si sabe que el Estado le está persiguiendo, le está limitando terriblemente en su acción empresarial responsable. Y además, con ese ambiente internacional, Diego, de pérdida de confianza, no hay inversionistas extranjeros que estén dispuestos a entrar en el sistema bancario. Seguimos con el tema bancario. ¿Cómo resolver, don Abelardo, el perjuicio causado a los ahorristas ecuatorianos que acumularon recursos en cuentas de ahorro y pólizas en moneda nacional y que luego de la congelación y el cierre de los bancos o el traspaso de estos a la AGD han perdido prácticamente las 3/4 de su patrimonio? Eso es terrible. El congelamiento de los depositantes en dólares tiene un efecto que puede ser corregido. Uno pierde la disponibilidad de esos recursos, pero no pierde valor de esos recursos. Exacto. Porque el dólar sigue siendo el dólar y al concluir el periodo de congelamiento uno recibe la misma cantidad o le dan por lo menos sucres al tipo de cambio del día anterior, de tal manera que se preservó su valor internacional. Los depositantes en sucre sí tienen un perjuicio enorme, producto de una política económica que no ha sabido ser lo suficientemente consistente para propiciar un ambiente de estabilidad. Entonces, cada vez que el Estado se demora en resolver los problemas macroeconómicos, porque no tiene un buen presupuesto, porque no tiene un programa de modernización del Estado, porque no sabe manejar las relaciones económicas internacionales y toma una decisión como la de la deuda externa, que me parece a mí que fue el peor de los costos para todos los ecuatorianos, porque parte del desequilibrio del mercado libre está ahí. Lo que sufren son todos los ecuatorianos y más aquellos que tienen los recursos congelados. Ese es un impuesto injusto, regresivo, que han debido pagar todos estos ciudadanos. ¿A quién? Al Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano es el que impone una política económica en donde el impuesto más grave es la inflación. Y ahora, deteriorado por ese enorme desequilibrio en el sector externo, y hay una sobredevaluación que ha agravado más el problema patrimonial de esas personas. Seguimos. La llamada tecnocracia de platino de la banca ecuatoriana ahora en saneamiento, le pregunto, ¿se dejó seducir por los altos sueldos para prestar su imagen
en la venta dolosa de productos con el Fondo Visión del Banco Popular, que ha afectado a millones de clientes en un monto que supera los 270 millones de dólares. Diego, yo no sé si aquí hay una... Son preguntas válidas, ¿no? Claro, y toda inquietud tiene que ser absuelta. Y en eso ya los dos aquí nos conocemos, sí, Diego, ya hay un respeto mutuo. Usted se prepara, yo tengo que venir listo para su... Al ejecutivo bancario al que le damos tantas responsabilidades, le debemos remunerar bien, porque está manejando dineros del público. Nosotros no podemos pedirle a una persona a la cual le decimos inclusive que está sometido a sanciones penales de cárcel y de pérdida de su patrimonio, de que entregue su trabajo en condiciones de remuneración sumamente bajas y que encima ponga en riesgo todo lo que tiene. Yo creo que la remuneración está acorde con la responsabilidad que tienen las personas. Ojalá en el sector público, Diego, podamos conseguir ejecutivos bien remunerados, funcionarios públicos bien remunerados, que por ello sean bien preparados y además sean honestos, porque lo que queremos es un sector público eficiente. Cuando usted ve a sectores públicos en otros países de América Latina, a manera de ejemplo en Chile, usted encuentra que es un sector público sano, limpio. La mayoría de los burócratas chilenos son honestos, pero son bien remunerados. Si no tienen tentaciones de... Y están bien preparados. Entonces, el tema de la remuneración a mí me parece que es un tema que está en el mercado y que depende de lo que usted quiera buscar. En lo que tiene que ver con los distintos productos bancarios, durante muchísimo tiempo, Diego, nos hemos cansado de repetir de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Si usted quiere ganar más y le pagan una tasa de interés más alta, tenga entre ceja y ceja clarísimo de que está jugando con un riesgo más alto. Eso, hay mayor riesgo, hay un cierto ánimo especulativo, ¿no? Especular en el sentido peyorativo no, pero buscar oportunidades, mayores réditos en donde corren mayores riesgos. Entonces, las personas que han invertido en distintos mecanismos o que entregaron recursos a distintas instituciones, esperanzadas y atraídas exclusivamente por una elevada tasa de interés, sabían, porque en el Ecuador se ha discutido innumerables oportunidades, sabían que estaban corriendo riesgos superiores. El problema se agrava, don Abelardo, porque al parecer una enorme mayoría de esa gente que invirtió en esos fondos de riesgo no sabían la verdad. Bueno, eso habría que dilucidar. Y a eso va la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, eso habría que dilucidar, pero yo tengo la impresión, Diego, y es parte un poco natural de la forma como todos los seres humanos reaccionamos cuando perdemos algo. Y es que no aceptamos la parte de responsabilidad que nos corresponde. Al entrar en una decisión vemos solo el lado positivo y minimizamos los riesgos. Y cuando se hacen realidad los riesgos, nosotros no queremos aceptar nuestra responsabilidad. Puede ser. Eso sucede, me robaron el carro. Hijo, ¿y en dónde le dejaste el carro? Le dejé ahí nomás. ¿Le tienes asegurado? No, no le aseguré. Pochas, es que estos aseguradores son así, así. Sí. Oye, ahí empieza uno a buscar el culpable de una inadecuada decisión personal. En el Ecuador debemos aceptar de que a veces ganamos y también a veces perdemos. El lado bueno de esta malhadada crisis financiera, que ha sido excesiva, Diego, porque no debía haber ocurrido tantas cosas que han ocurrido. Pero el lado bueno es que creo que podemos construir un sistema basado en una relación mucho más objetiva entre la propia economía y el sistema financiero, entre los clientes y los bancos. Y de que ahora sí, cada vez que nos dicen, oye, yo te pago el 16% de tasa de interés en dólares, yo espero que abran los ojos y digan, oye, ¿será mismo? Claro, ¿no es cierto? Claro. Antes a los bancos que pagaban poco les decían que eran tacaños, abusivos, una serie de cosas. Y el problema, Diego, es que si usted cobra mucho, o paga mucho, perdón, tiene que cobrar más alto. ¿Y quiénes están dispuestos a pagar? Los que más riesgo juegan. Diálogo personal con Abelardo Pachano. Una llamada telefónica de doña Marta Argüello del 658-213 con una señal de mucho respeto para usted. Nos cuenta que de las cuentas congeladas en dólares de la señora le devolvieron el 20% del total y cada vez le devuelven el 20% del saldo restante.
Que cuando le van a devolver todo, dice doña. Cuando se concluye el proceso, y ahí hay un problema, que viene vinculado con la serie de decisiones, yo diría simultáneas que hay en vigencia en este momento. Y es que con el saldo que le queda, la persona puede pedir un certificado y negociarlo en el mercado. O puede cancelar determinado tipo de obligaciones. Pero con alguna pérdida, ¿no? Bueno, depende de la institución. Ya. Depende de la institución. En la propia institución se hace a la par. Ya. Porque eso viene y tiene vigencia desde hace mucho tiempo. La verdad es que este proceso termina creo que en 2 semanas más. Y ahí se tiene que cancelar el sistema. Y se acaba. Es decir, el último saldo concluye y se les paga a todos. Ya. El problema es que no hay cómo partir de un saldo inicial y de ahí aplicar el 20% para todos. Porque en el camino, cada uno de los clientes puede pedir la utilización de otro mecanismo. Entonces, ahí hay que modificar la base de cálculo. Y eso, en realidad, va reduciendo los 20% en cada caso. Y le deja un remanente muy alto al final, que va a ser el beneficio para ese cliente. La ventaja es que esto está en dólares. Y las personas que tienen estos fondos congelados en dólares, por fortuna, no pierden su capital. Y además están recibiendo el interés que determina la ley. De esta manera, don Abelardo Pachano responde a la inquietud de doña Marta Argüello. Vamos terminando y evolucionamos en el contenido de las preguntas. A propósito de la capitalización individual, aspecto que consta en el nuevo proyecto de la Ley del Seguro Social, ¿no? Don Abelardo aquí tiene que ser, pues, prácticamente una enciclopedia. A propósito de la capitalización individual, aspecto que consta en el nuevo proyecto de ley del Seguro Social, le pregunto, ¿qué hubiera sucedido si se la aprobaba el año anterior y los bancos hoy en saneamiento despilfarraban la plata de los afiliados? ¿Qué pasa? Bueno, puede pasar eso inclusive en el futuro, si es que el Seguro Social o las personas, justamente, si el Seguro Social o las personas no saben invertir adecuadamente, porque el riesgo en el mercado siempre va a existir. Siempre va a existir. Lo que tiene que disponerse es que el manejo de estas cuentas individualizadas y la forma de invertirla por parte de los distintos afiliados y el propio sistema de seguridad social tiene que ser extremadamente riguroso y no tomar en cuenta exclusivamente la rentabilidad, si la tasa de interés que le ofrecen, sino que vean la consistencia de la institución con la que están trabajando, el grado de garantías que pueden recibir de manera adicional. Ejemplo, como estos son fondos de largo plazo, Diego, lo que nosotros deberíamos construir con estas libretas individualizadas para que el contribuyente, y en este caso el afiliado al Seguro Social, tenga un rédito bueno, es crear fondos hipotecarios para que no solo esté protegido por la institución financiera y corre el riesgo y la suerte que tiene la institución, sino que además tenga la protección de los bienes inmuebles a los que se financiaron con esos recursos. Entonces, que asome un sistema, por ejemplo, de doble garantía. De esa forma, uno puede ir minimizando los riesgos, pero siempre habrán riesgos, Diego. Siempre habrán riesgos. Lo que no hay que permitir es que nuevamente acumulemos problemas macroeconómicos del nivel de los que acumulamos para tener una crisis del tamaño que hemos vivido. Cuando invitamos a don Abelardo siempre pensamos en una especie de gran cátedra sobre diversos temas, ¿no? Pero no es así, simplemente comento, Diego. A propósito de la masa salarial, terminamos. ¿Por cuál de las dos tesis se inclina usted? ¿Se aumentan los salarios para recuperar la inflación o se los contrae para evitar la hiperinflación? Yo creo que desde el punto de vista social hay que aumentar los salarios. Esa es una medida que no tiene alternativa. Uno no puede decir, oiga, por evitar la hiperinflación o hacer que se muera de hambre las personas. No. Yo creo que hay que remunerarles de acuerdo a su productividad, a las personas. Hay que hacer los ajustes en función de la productividad. ¿Qué pasa si las empresas tienen restricciones en cuanto a liquidez? Vuelvo otra vez a lo mismo. La única manera de asegurar empleo en el país es con una economía estabilizada. Si no hay una economía estabilizada, Diego, no hay empleo. No hay empleo. ¿Cuál es el proceso que hemos visto en los últimos 6 meses aquí en el Ecuador? Empresas que empiezan por reducir jornadas de trabajo. Las que tenían 4 jornadas de trabajo, hacen 3 jornadas de trabajo, después bajan a 2 jornadas de trabajo, después bajan a 1 jornada de trabajo. Luego no trabajan los días laborales, sino que dicen vamos a trabajar 2 días a la semana.
y luego termina por hacer un paro patronal. Hay muchas actividades que están en ese proceso. En este proceso, cada vez que reducen jornada de trabajo, son trabajadores despedidos, sin ingresos. Cuando hacen paro patronal, más trabajadores despedidos. Entonces, es obvio que en un ambiente de esa naturaleza, hablar de aumentos salariales resulta difícil, extremadamente complejo. Pero, ¿cuál es el factor desencadenante de una situación de esta complejidad? Mala política económica. Política que no logra conciliar y defender lo que debería ser el corazón, el meollo del país. Garantizar estabilidad económica para que puedan haber actividades que se desarrollen y haya empleo. Entonces, cada vez que tenemos el aumento de los salarios sería natural. Pero aún en estas condiciones desestabilizantes, nosotros tenemos que subir los salarios. No podemos nosotros decir, oiga, hay 50% de inflación, 0 de aumento salarial. Claro, imposible, claro, Diego. Inequitativo, claro. ¿Por qué? Porque tenemos al frente el peligro de una hiperinflación. A la hiperinflación le quitamos no por el aumento salarial, a la hiperinflación le quitamos con un buen manejo fiscal, con una buena política monetaria. Y una última pregunta para don Abelardo, muy franca su última respuesta, ¿no? Si usted fuera el presidente Maguad. Por suerte no lo soy. Si usted fuera el presidente Maguad, ¿qué haría para recuperar la credibilidad? ¿Sería acaso necesario que se dicte alguna ley emergente para modernizar los sectores energéticos y de seguridad social? ¿Pero qué haría usted fundamentalmente para recuperar credibilidad, don Abelardo? Porque yo creo que ese es el gran problema ahora del gobierno del presidente Maguad, la pérdida de credibilidad personal. Esto es fatal. Diego, es fatal y es lamentable porque nunca nos esperamos que llegaríamos al nivel de cuestionamiento al que se ha llegado con el gobierno. A propósito de nivel de cuestionamiento, perdón que le interrumpa, hay una demanda de un grupo de abogados, que es pues, gente muy avesada, ¿no? Que ha publicado su demanda por la prensa. Es realmente terrible, ¿no? El contenido de esa demanda con el presidente Maguad es terrible, ¿no? Y esto viene vinculado con toda la denuncia del manejo de campaña y viene vinculado con todos los problemas que tiene el presidente. Pero muchísimas personas a la vez le dicen, rectifique, presidente, haga algo, esté en sus manos, modifique su conducta, demuestre que quiere hacer las cosas. Se prometió que en una semana, esta fue una promesa presidencial, don Abelardo, se prometió que en una semana estarían aclaradas las cuentas de don Leonardo Maguad y no hay ninguna. Terrible. Entonces, verdaderamente terrible. Entonces, está en manos del presidente, recuperar su credibilidad. El nivel es extremadamente bajo, complejo. 10%. Puede tener derivaciones inadecuadas. Hay que preservar todo el sistema democrático, político y todo en el Ecuador, pero el presidente debe ser el primer interesado en eso. En esa línea, el manejo del Estado y los programas de modernización se pierden, Diego. ¿Qué se puede hacer sobre modernización del Estado en un ambiente de esta naturaleza? La modernización del Estado, según el propio gobierno, empezaba el 1 de enero de este año, del año 99, y no hemos hecho nada. Hoy leemos en la prensa que el ministro de Economía habla de una modernización del sector de hidrocarburos, la construcción del oleoducto de crudos pesados, la recuperación de la producción de Petroecuador que ha perdido, según el propio ministro. Están por delante las acusaciones del expresidente de Petroecuador. Pero eso, Diego, mire, yo creo que en política uno debe ser decente. Sí, sí. Uno entra en un gobierno a colaborar por pedido del gobierno y uno debe salir del gobierno decentemente. Totalmente. Y me parece que uno además tiene que ser leal con las instituciones. Uno pierde imagen y pierde compostura. Sí, qué terrible es cuando un funcionario público, incluso un elemento privado, sale de una instancia social, ¿no? Y a la salida sale haciendo... Entonces, ¿qué hacía ahí? ¿Y por qué estaba ahí? ¿Y por qué no lo dijo antes? Claro, porque estaba ahí. Entonces, estos programas de modernización ojalá se ejecuten. Pero hoy día tenemos otro problema, y si no lo sabemos tratar bien, es un problema sumamente serio, que es el de la descentralización. El tema de la descentralización mal manejado, Diego. Eso es, por decirle simplemente, si nosotros nos atenemos a presiones políticas puras y descentralizamos los recursos sin medir las consecuencias, lo que estamos viviendo hoy será añorado como una etapa maravillosa de lo que podríamos vivir en el futuro.
Para comenzar, ¿no? Este famoso Consejo de Descentralización y Autonomía, ahora ya se ha reducido, simplemente se llama Comisión de Descentralización. Y además, Diego, la descentralización conceptualmente debe empezar por asumir responsabilidades, no por pedir recursos, no por asumir responsabilidades, para resolver los problemas de las comunidades. A manera de ejemplo, si es que el gobierno central no está manejando bien el programa de salud en el cantón en donde estamos analizando el tema, el cantón puede decirle al gobierno: señor, deme todo el dinero que usted gaste en salud en este cantón, yo me hago cargo. Exacto. Eso es descentralizar responsablemente. Además que se focaliza la responsabilidad, ¿no? Claro, Señores, y no tiene retorno. Exacto. Y esto no tiene retorno. Pero primero decir, todo lo que yo recaudo, le cedo una parte al Estado, es un principio de fraccionamiento del concepto de Estado-Nación. Entonces, ahí hay algo que recién empezamos a discutir, Diego, y que es una temática nueva en este ya complejo mundo ecuatoriano, en donde los disensos son el común denominador, en lugar de los consensos, ¿no? Por eso es que nos llama la atención cuando llegan a un acuerdo político entre dos o tres, y uno dice: algo pasó aquí, algo pasó aquí. No sé. Gracias, don Abelardo, muy gentil, muy buenos días. Diego, un gusto. Gracias al auspicio de Produbanco. El protagonista.